En este vídeo vamos a trabajar lo que son los relés. Un relé consta de las siguientes partes. Tenemos una bobina, en la cual tiene un núcleo de acero, que es lo que se llama un electroimán, y estas serían las dos terminales, las dos patillas de la bobina. Luego tendría este de en medio, que sería la patilla común. Este sería el normalmente cerrado y este sería el normalmente abierto. ¿Por qué sabemos que es normalmente cerrado y normalmente abierto? Porque si nos damos cuenta, la patilla común está siempre pegada con el normalmente cerrado y aquí tenemos una pequeña distancia entre el común y el normalmente abierto. El funcionamiento de un relé es muy sencillo. Al aplicarle corriente a la bobina, a los terminales de la bobina, esto se convierte en un imán, atrae la chapita. Al atraer la chapita, lo que es el común se desplaza hacia el normalmente abierto. Es decir, que mientras que esté pasando corriente por la bobina, el común está pegado al normalmente abierto. Cuando deje de pasar corriente por la bobina, pues el común vuelve a su posición normal, es decir, pegado al normalmente cerrado. Esto sería físicamente como sería un relé. La ventaja que tiene un relé es que haciéndole pasar pequeñas corrientes por la bobina, yo puedo controlar con los contactos, con los terminales, yo puedo controlar grandes tensiones. Yo, por ejemplo, puedo aplicarle aquí una corriente continua. No hay que olvidar que siempre los circuitos electrónicos van con corriente continua, y en este circuito, que es el circuito a controlar, yo puedo conectar, por ejemplo, corriente alterna o grandes potencias. En el crocodile entraríamos en los interruptores y aquí tendría un tipo de relé y aquí tendríamos otro tipo de relé. Si comparamos el símbolo con lo que es físicamente, esto sería un relé de un solo circuito. ¿Por qué? Porque tenemos dos terminales de bobina y fijaros aquí como tenemos solamente tres contactos, un común, un normalmente cerrado y un normalmente abierto. Es decir, que el símbolo que corresponde sería este. Estos dos serían los dos terminales de la bobina, es decir, estos que hay aquí. Este, que es el común, correspondería con este terminal. El normalmente cerrado sería este de aquí y el normalmente abierto, que correspondería en el símbolo, con este de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre un relé de un solo circuito a un relé de doble circuito? Pues la única diferencia es que en lugar de tener un grupo de contactos en el relé de un solo circuito, en el relé de doble circuito tenemos dos grupos de contactos, es decir, tenemos dos comunes, dos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos. En principio, este grupo de contactos con este no tiene nada que ver, a no ser que nosotros los conectemos. Si nos damos cuenta, una similitud es que solamente tiene una bobina. Es decir, esta sería la bobina del relé de un solo circuito y esta sería la bobina de un relé de doble circuito. Nosotros en clase utilizaremos siempre un relé de doble circuito. Vamos a realizar unos montajes sencillos para explicar el funcionamiento de un relé. Vamos a empezar primero por el relé de un solo circuito. Cogemos, por ejemplo, un interruptor. Vamos a coger una fuente de tensión, en este caso continua, y le vamos a alimentar la bobina. Entonces sería así. Fijaros que si yo cierro el interruptor, lo que hemos dicho antes, pasaría corriente por la bobina y al pasar corriente por la bobina bajaría la chapita y se cerraría. Esto sería el circuito de mando. El circuito a controlar pues sería lo que yo quiera. En este caso, por ejemplo, vamos a poner una bombilla. Vamos a seguir poniéndole corriente continua. Y ahora yo lo que tendría es que cerrar el circuito, es decir, de común a fuente de alimentación, de fuente de alimentación a bombilla y de bombilla, en este caso, al normalmente abierto.
Si nos damos cuenta, ahora mismo este circuito está abierto, no funciona, y en el momento que le dé al interruptor se cerraría el circuito. Esto, que parece una cuestión muy simple, tiene una gran ventaja, que si yo en lo que es el circuito de mando, es decir, el que controla la bobina, yo le pongo un circuito electrónico que tenga componentes que todavía no lo hemos visto, pero llegaremos a ver, como son los LDR, como son los NTC, los PTC, yo puedo hacer que esto que yo le doy físicamente al interruptor se active solo en función de la luz, en función de la temperatura, es decir, que con una pequeña tensión yo puedo controlar otras tensiones. En el caso del relé doble circuito, pues sería exactamente igual. Podríamos coger una fuente de tensión, podemos coger un interruptor, ya con eso tendríamos terminado nuestro circuito de control, y ahora el circuito a controlar, pues le vamos a poner varios elementos. Le vamos a poner una bombilla y le vamos a poner, por ejemplo, un motor. Le vamos a poner este común, sería para, bueno, vamos a poner primero la fuente de tensión. Una fuente de tensión sería esto aquí. Esto alimentaría el motor, y el motor tendría que ir al normalmente abierto, porque si lo pongo al normalmente cerrado se cerraría el circuito y conseguiríamos que estuviera siempre funcionando. Y la bombilla, pues le vamos a poner nuestra fuente de tensión, lo vamos a poner a normalmente abierto, y ahora aquí pues le vamos a poner a positivo. Si os dais cuenta, al darle a cerrar yo el interruptor, conseguiríamos que se mueva el motor. Si queramos algo más espectacular, pues simplemente, en este caso ha explotado, es porque la tensión es muy grande. Ya vimos en vídeos anteriores qué es lo que había que hacer. Le damos a suprimir, le decimos que si se reemplace, teniendo la precaución de que esté abierto para que no vuelva a explotar, y ahora le damos componentes indestructibles. Entonces, en este caso, se encendería la bombilla y circularía. Decía que si queremos algo más espectacular, pues le podríamos dar aquí a componentes mecánicos, y por ejemplo podríamos darle a esto. Le decimos que el número de dientes, esto lo veremos en sesiones anteriores, sesiones posteriores, y le podemos hacer nuestro acople de un sistema mecánico, con lo cual podemos conseguir que cuando le dé funcione el motor, funcione un sistema de engranaje y funcione una bombilla. Repito que es una de las grandes ventajas que tiene el relé, que yo con una pequeña tensión continua, yo puedo controlar aquí, yo podría haber puesto aquí una bombilla con 220 voltios de alterna. Ya sabéis que la corriente continua no se puede mezclar con la corriente alterna. Entonces la corriente continua del circuito electrónico me controlaría la bobina, y la corriente alterna pues estaría funcionando todo lo que es el circuito a controlar. Con esto damos por finalizado este vídeo básico de explicación de un relé.